Pues bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están todas? Vamos a empezar. Eh, Antes de empezar las Ilhot Torah, en donde van ustedes, que está hablando de todo lo que es los diferentes tipos de creaciones, los ángeles, los que son pura materia, los que son combinados, que es el ser humano, etcétera. Que en realidad lo que está haciendo el Rambam es describir todo lo que hay en la creación, como él mismo lo dice. Dice, voy a describir todo lo que hay desde el centro del universo, como porque Dios cree que la Tierra es el centro del universo, que es, dice, desde el ombligo de la Tierra hasta lo más lejano del espacio. Pues él va a describir todo, incluyendo lo que es espiritual y todo lo que existe. Entonces, antes de empezar, o de seguir más bien, yo quiero introducir un poco cosas que creo que vale la pena como unificar criterios, porque seguramente tienen otros criterios, porque escriben con casamiento y con otros casamientos. Entonces, para que podamos como estar en el mismo canal, ya nos escriban después, creo que vale la pena. Entonces, y antes de empezar, obviamente pues, van a haber cosas que van a ser diferentes a cada meta, porque pues, cada persona tiene lecturas distintas de lo que lee. Entonces, nada más que tengan eso consciente y obviamente yo respeto muchísimo las lecturas de meta y pues bueno, ustedes decidirán con cuál les convence o cuál no, pero que yo diga algo diferente no significa que no valido, o sea, no respeto la otra perspectiva y obviamente también saber que siempre van a estar igual, ¿no? O sea, va a pasar bastante, o no sé si bastante, pero va a pasar que va a haber cosas distintas. ¿No nos vas a regañar? Yo creo que menos. Bueno, los animales. El internet no sirve. Ay, perdón. No te preocupes. Va, pues empecemos. Lo primero que quiero que empecemos es con la introducción a Ilhot Yesod Torah del mismo Rambam en Mishneh Torah. No sé si lo vieron con Jajameta, pero es un micropárrafo y creo que vale la pena ver. Es donde resume las mismas. Correcto. ¿Sí lo vieron? No. Lo pasamos así rapidito. Ok. Quiero que lo veamos y ahorita les voy a explicar por qué. Ilhot Yesod Torah, Yesh Bichlalan, Aiser Mitzvot. Shesh Mitzvot Aseh, Be'arba'a Mitzvot Lo Ta'aseh. Hasta arriba en la 1. En Ilhot Yesod Torah se describen 6 mitzvot, perdón, 10 mitzvot, 6 hacer y 4 lo que hace. Y estas son, desde Uperatán, estas son el desglose de esas 10. Aquí solo copiamos por una 5 porque esas son las de los primeros 4 perakim, que es como el tema en el que estamos nosotros. Después ya habla de otros alajot, no lo pegué porque no suele. Uno, le da Sheyeh Sham Lo, saber que existe un soberano del universo que es Dios. 2. Que no se te ocurra que existe otro soberano en el universo fuera de Dios. 3. Liyahadó, unificarlo, o sea, considerarlo un Único. no único, sino una unidad. Porque estamos hablando ya de él mismo, ya dijimos que no va a haber otros. Ahora, en él mismo, que él es una unidad. 4, le ajabó, amarlo. Y 5, lirá mimeno, temerlo. Y aquí pega la 6 por favor. Ok, no sé, ya le cae Shemó y empieza desde ahí a sobre que ¿Cuál fue la cuarta? a nosotros. 4 es amarlo, 5 temerlo. ¿Sheloya lees Lotase? Correcto. De las 5 que vimos, 4 son AC y una es Lotase. Bueno, ¿por qué las traigo? Porque es importante entender que lo que va a describir el Rambam en estos perakim no es que él lo inventó, o digamos, él dijo, pues es importante que esté en el libro de Alajot. Lo que puso en el Ilhot Yesod Torah, lo puso porque es parte de las mitzvot, parte de las 613 mitzvot. No es como que
pues me gusta mucho la ciencia o me gusta mucho la filosofía y lo voy a poner al principio del libro de la Torah Sheba'al Peh, que es el Mishneh Torah. No funciona así, sino está poniendo las mitzvot de la Torah, son 613. Hay un criterio de cómo escoger esas 613 y parte de esas son estas 5. Y está escribiendo esas halajot. ¿Ok? No, menciona 10, las borra, es lo que para que las borre porque para no seguir igual. ¿Y por qué el Rambam escoge estas sobre todas las mitzvot? O sea, son las primeras que quiso abordar porque él quiso considera que son los yesod de la Torah, son los fundamentos. Toda la organización del Mishneh Torah la decidió él en base a lo que consideró más propicio. Ok. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto? Tiene la relevancia de entender que el Rambam no viene desde una perspectiva de meter la ciencia a la Torah o la filosofía a la Torah, sino viene al revés. Hay mitzvot que nos piden meter la ciencia y la filosofía, y entonces las meten. Y en el mismo canal, digo, el Rambam sí, era un filósofo, pero más que filósofo era un jajam. Y ser jajam incluye ser filósofo, pero no al revés. O sea, su criterio primario es ser jajam. Y por ser jajam, se veía obligado a ser también científico y filósofo. Explicó desde la perspectiva del Rambam mismo. Y aquí aclarar algo. Todo lo que vamos a hablar, lo voy a hablar desde la perspectiva del Rambam. Nunca yo voy a, o sea, todo lo que explique lo voy a explicar así, desde la perspectiva del Rambam, qué está pasando. ¿Okay? Entonces, para él no está siendo un filósofo, está siendo un jajam. Y, digamos, estas 5 mitzvot, ¿cómo las eligió? Las 5 tienen criterios de, o sea, por ejemplo, o sea, conocer a Dios. Uh-huh. Entrelazadas. Correcto. Las 5 están relacionadas. Pero antes de eso, el Rambam dice cómo elegir, por ejemplo, la mitzvah de Yediat Adonai, que es Ledashi Yeshem Eloah, conocer a Dios, que es la parte filosófica de comprender lo que no es Dios, y etcétera, es Gemara. O sea, la Gemara dice que Anoji Adonai Elohecha es parte de las 613 mitzvot, y hay verajot que explican cómo se cumple. Y ahorita vamos a ver. No. La Gemara dice que son 613 y hay diferentes criterios para elegir cuáles son esas 613. Pero justamente 2 de las que están explícitas, que son parte de las 613, una de ellas es Anoji Adonai. Okay. Entonces, Estoy entendiendo. correcto. Entonces, pues bueno, es el primer punto. ¿Puedes repetir? Es que Sí. no entendí. Dime, Me perdí. lo que no entiendan, pregúntenme sin problema. Me perdí como en todo esto que acabas de decir, la última. La Gemara dice que existen 613 mitzvot. Y la Gemara misma dice 2 de ellas. Y una de esas es Anoji Adonai Elohecha. Yo soy Dios tu Dios. Esa es una de las 613 mitzvot, que es el reconocer que existe Dios. ¿Ok? Es parte de las 613 mitzvot. Entonces, ¿por qué lo estoy trayendo? Porque podrías decir, el Rambam está inventando de que conocer a Dios y comprenderlo es de él. Realmente no, es una de las Gemarot. Inclusive está en el lugar donde se habla de cuántas mitzvot hay, que son 613, en esa misma Gemara está. Seguramente No, es más loco. sí hay mahloket, También. aunque está explícita en la Gemara. ¿Okay? Pero bueno, obviamente hay diferentes interpretaciones de la Gemara, pero creo que si leerían la Gemara estarían de acuerdo que... Hay mitzvot que existen que no son parte de las 613. Son o no son. Por eso, pero existen mitzvot que hacemos que no están dentro de las 613. No, o sea, todas las mitzvot que hacemos están divididas en las 613 mitzvot, son sus detalles. Sí. Ese es el Mishneh Torah. El Mishneh Torah es el desglose de las 613 mitzvot. Okay. Y Yo todo... tengo una duda. Sí. O sea, dijiste que el Rambam
Dice que en la Torah está lo de estudiar la ciencia. Correcto. ¿Por qué los otros rabinos no reconocen esa parte que está en la Torah misma? Ok. Obviamente, como dije, toda lectura es subjetiva. Y la Torah es un texto. Entonces, siempre hay cabida de interpretación. Pero a lo que yo me quería referir no es que está en la Torah, que creo que sí está, pero ese no era mi énfasis, sino mi énfasis es en que lo hizo porque él creyó que estaba en la Torah, no porque él valoró a los filósofos griegos y dijo, pues vamos a meterlo en la Torah, sino él creyó que la Torah me pide hacer eso y entonces por eso lo hizo. ¿Me explico? Ese fue su entendimiento de su texto. Correcto. Otra pregunta. No me queda claro lo de las 613 mitzvot. ¿Hay más o hay menos? ¿O con qué criterio dijeron hay 613 y no 616 o 418? ¿Por qué? No entendí. O sea, la Gemara, que es el último Bet Din Agadol, la última corte rabínica del pueblo, dijo que son 613. ¿Cómo saben ellos que eran 613? Pues ellos las pueden contar, porque justo, o sea, si ellos son la corte que están como cuidadores de la ley, pues ellos saben perfectamente qué tienen legislado. Las leyes que ellos tenían consideradas como leyes para el pueblo eran 613 raíces, digamos, y cada una con sus detalles. ¿Puede ser que lo recibieron por mensurado o no? Claro, pero ellos siguieron reconociendo, o sea, en la Gemara reconocen que sí son 613, eso es lo importante. ¿Se cree meforash o no es meforash? Que son 613, sí. ¿Cuál es el conteo de las 613? Es lo que cambia. Hay discusión. El Rambam tiene su conteo y tiene un libro que se llama Sefer HaMitzvot, que es el que está ahí azul, que casi la mitad del libro es explicar el criterio de cómo se eligen las 613. Increíble. La otra mitad es... O sea, que si tú... Sí, son solo de ahorita. Obviamente, todas esas están... uno de los criterios es que haya pruebas de la Gemara de que son recibidas o sea, de Hashem, no son rabinos. ¿Me explico? Que la misma Gemara diga, esto es de Oraitá. Entonces ya sabemos que es de Oraitá. Que digan, esto es de Moshe. Entonces, o sea, cualquier cosa que nos diga esto es de la Torah, hace que el Rambam los elija. Y obviamente hay varios criterios, creo que son 14 criterios para elegir o no elegir alguna ley del Talmud o de la Torah para que se incluya o no se incluya en el conteo. Otra pregunta. Entonces, ¿hay algunos preceptos, obligaciones o como quieran llamarle, que no consideraron que entran o sea, unas obligaciones? Hay algunas obligaciones que no entran dentro de ese criterio de 613. Sí, por ejemplo, las rabínicas no entran. No, dentro de la Torah. O por ejemplo, de la Torah, o sea, de la Torah, tú puedes decir, esto es un detalle, hay leyes que tú puedes decir, esto es un detalle de esta ley, o es una ley por sí misma, o sea, es una mitzvah por sí misma. Es solamente para llegar. Sí, por ejemplo. Dame un segundo. Por ejemplo, la mitzvah pues, o sea, no me está llegando este ejemplo, pero el que tenemos ahorita en mano, la tecnología no lo deja. Yo soy de estudios. Hay jajamim que piensan que no es de la 603. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, ellos dicen, no es de la 613, pero es una creencia previa a que puedas tener mitzvot. Entonces, de alguna manera sí estás obligado, pero no es de la 613. ¿Me Por explico? ejemplo, Esa es una de las 613, según todos, sí es mitzvah. pero Perfecto. nada más para entender. Sí. Podría, yo no soy, podría considerarse que no es una, ya sé que sí se considera, que no es una mitzvah, porque es algo, ¿cómo me puedes obligar a amar al prójimo? Pero pues consideran que sí. No, sí, eso sí, haz cuenta, podría ser algo así. Eso podría ser un ejemplo. Pero ¿Okay? igual todos, aunque no crean como de Braita, porque entre el Sefer Atunot, el Rambam hay discusión de cuáles son las 600. Correcto.
pero igual las que no consideran igual las consideran como de Rabanán o como algo que se No, tiene que no llevar. siempre. Por ejemplo, ahí les va. Es irse a vivir a Israel. Según el Ramban, es una de las 613 mitzvot. Y Shuber Israel y conquista de Israel. O sea, tomarlo por la guerra. ¿Cómo era contextual en la... No, según el Ramban es una obligación de las 613 mitzvot ir a conquistar si tienes la posibilidad. O sea, si como pueblo tenemos la posibilidad, tenemos que conquistarlo. Y no nada más conquistarlo, habitarlo también. El Rambam no cuenta esa mitzvah como las 613. ¿Ok? Entonces y en las alajot sobre Yishuv Eretz Israel, el Rambam tampoco te dice en ningún lugar que es obligado ir a Israel. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay alajot, por ejemplo, de que no puedes salir de Eretz Israel si ya vives ahí. Eso sí, el Rambam lo trae en la alajá. Pero no hay una alajá de obligarte a ir para allá. ¿Ok? Entonces, a lo mejor ahí podría ser un... Hay quienes quieren decir, hay quienes quieren decir que en el Rambam seguro que es alajá, pero no lo trajo. A mí me parece un error absoluto porque si el Rambam lo considera alajá, lo tendría que escribir. Pero según el Rambam, yo considero no es obligación, eso no la contó. El Rambam considera que sí es obligación y sí la contó. Pues tuvo que borrar alguna otra del Rambam de su conteo para... Puede ser borrar. ¿Me definieron cuáles y cuáles no? ¿Perdón? No los Emoraim. No, ellos no dijeron. Ellos definieron todas las leyes, pero no te eligieron cuáles entran dentro del conteo y cuáles no. Y obviamente hay discusión en algunas que no son claras en el Talmud, si son obligatorias o no. Por ejemplo, el Ramban dice, yo considero claro que sí es obligatorio, y el Ramban dice, no hay ninguna fuente de que es obligatorio. Entonces ahí hay discusiones, pero en general sí está claro. Querías dejar de cumplir ciertas mitzvot porque no los considera ahí. Es la alajá en general, no nada más es en esto. O sea, en cualquier alajá, si un rabino dice no es prohibido y otro dice sí es prohibido, Pues tienes sí. el mismo problema. Y también puede ser que otros fusionaron o no. O sea, a lo mejor, por ejemplo, el Rambam, que no tuvo que sacar alguna que el Rambam no consideró, a lo mejor sacó otra, pero porque se fusionó en alguna mitzvah o eso no. Podría ser. Y nadie, Ok. tipo 600. No, Y no estaríamos con una lista, no de 603. ok, vamos a seguir. Porque o sea, esto nada más fue introductorio para decir, el Rambam trajo esto porque lo considera parte de la alajá, parte de las mitzvot. Ahora, el Rambam en su introducción al Mishneh Torah, ese no lo traje porque estaba bastante largo, dice que todo lo que escribió en el Mishneh Torah cumple dos criterios. Un criterio es que está legislado por el último Bet Din Hadadol. Entonces, él no incluye cosas que a él se le ocurrieron. Él nada más está comprendiendo lo que dijeron, traduciéndolo a un hebreo más moderno y organizándolo. Él no está diciendo su opinión. El Mishneh Torah no. Y dos, que lo hizo según la tradición de explicación de la Gemara de los Geonim. ¿Ok? Y muchos quieren decir, no, pues eso que dijo aplica en los halajot, pero no en lo que es filosofía. Yo creo que es un error, porque por eso que vamos a decir, el Yesod de la Torah es parte de las halajot. Obviamente cuando él dice, te voy a decir algo que no es halajá y lo dice, pues no, él ya te lo dijo. Y eso es, por ejemplo, la parte científica que habla en el Yesod de la Torah, es ese caso, él dijo. Y como creo que es importante para estas dos mitzvot, yo te voy a dar una introducción y ahí son sus palabras. Ya no es algo que recibió. Pero en general, todo lo que cuando no te lo aclaró, realmente lo que él está haciendo es restate, o sea, reafirmar lo que ya se dijo en la Gemara, según la interpretación de los guiones. ¿Okay? Obviamente, también él tiene voz para comprender, pero su base principal son los guiones. Está mal, está bien, pero pero no puede ser que agarró las generalidades de la alajá, de los leonín, y él usó el contexto social para explicar esas generalidades. Ya no sería lo que dijo el Talmud exactamente, o sea, literalmente él dice, lo que hay en el Mishneh Torah es solamente lo que dijo el Talmud. ¿Me explico?
Y realmente lo vemos, o sea, no es, en todas las alajot siempre hay una fuente en Hazal, siempre. Sí, pero en todo el tema científico no hay fuente. Vas a ver, vamos a ver ahorita. ¿Qué es el Hazal? Hazal es Jajamenu Zichronam Libraja, que son los Sí. sabios que se refieren a los talmúdicos. Ok, sigamos, porque si no se nos va el tiempo. Ok, punto número 2. Ya dijimos que el Rambam, su marco de referencia es el Yahadut, el judaísmo rabínico, y él es Jajam, no filósofo, no viene a ser ni griego ni racionalista. Todo lo que tiene de racionalista es porque es parte de su marco conceptual rabínico. Y ya que dijimos eso, quiero entrar a decir la ciencia, porque normalmente como se nos hace y decimos, no, el Rambam es racionalista o es como griego y adopto. Claro, yo que viene a partir de, tenemos como que lo científico como en oposición a la religión. Entonces decimos, no, pues tú crees en la ciencia o en la religión, como si fueran dos cosas contrarias o como polos contradictorios. Creo que viene de ahí realmente. Si tú consideras la ciencia como algo religioso, te borran esas líneas como de dicotomía. Y creo que es lo que sostenía el Rambam, y no el Rambam, los Jajamim de mi tradición, que son los Geonim, y voy a dar ejemplos. Pero antes de eso vamos a leer cómo el Rambam lo percibe como algo religioso, el tema de la ciencia. Entonces vamos, es la fuente número 2. Yuhot Kiddush HaChodesh, Perek Yud Zayin, Kav Dalet. Sí. No, perdón, primero vamos a leer la 3 y luego la 2. Entonces, después de la Torah, Perek Zayin, Mistakel Bejojumatot Shel HaKadosh Baruj Hu Kul. Está hablando el Rambam de la persona que llegó al nivel máximo de la Torah. Y es una alajá un poco larga, porque nada más la última parte para lo que nos sirve a nosotros. Esta persona que es como el que llegó al máximo, Mistakel Bejojumatot Shel HaKadosh Baruj Hu Kula, Mitzura Rishona Adatabur Haaretz, Beyodea Mehem Kotlo. Biyad Ruach HaKodesh Shora Alav. Punto ahí, yo traduzco. Esta persona observa la sabiduría de Dios completa, desde el ombligo de la tierra hasta la primera imagen, o sea, el ángel más elevado. Beyodea Mehem Godlo, y de ellos, de conocer todo lo que incluye la existencia, todo lo que incluye el universo físico y no físico. De ahí, Yodea Mehem Godlo, conoce la grandeza de Dios. Miyad Ruach HaKodesh Shara. En ese momento en que conoce todo eso, recae sobre él la nebuá, que es, en este caso se llama Ruach HaKodesh Shara, recae sobre él. En el momento en que reposa sobre él este espíritu, digamos, la profecía, se mezcla su alma con el nivel de ángeles que se llaman Ishim, que los vamos a ver después. Es el más grande de los ángeles. Cuando la persona en este mundo llega a ese nivel de conocer todo lo que se puede conocer, se mezcla su alma con la de los ángeles, o con la existencia de los ángeles. De Yodea, Nafsho es sí, es su comprensión. De Yepach, Yeapech, Leishacher, y se convierte en otro hombre. Villavin Bedaator, Sheeno Kemot Sheayem. Él mismo va a estar consciente de que ya no es como era antes, que él mismo, su identidad cambió. Ela, Shinta'ala al-Ma'ala, Shar Bene Adam, Ajajamim, sino que cambió y se elevó por encima de los demás humanos sabios. ¿Ya? Ya no ni siquiera es un humano un sabio, sino ya es algo totalmente distinto, porque ya se convirtió, se mezcló su alma con los ángeles. Como Sheneemar, va Shaul. Como dijo Shaul sobre sí mismo,
Vitnavita imam benepachta leishacher. Y profetizarás con ellos y te convertirás en otro. Ok. Qué impresionante. Sí. Y esto les da el contexto de qué es la ciencia para el Rambam. O sea, para el Rambam es el vehículo más importante de conexión con Dios para tener literalmente la experiencia mística más alta, que se llama Nebuah Ruach HaKodesh. Es párrafo, ¿no? ¿Perdón? No nos contó. Este caso de Shaul no menciona nada de eso. ¿De qué? O sea, no menciona nada del conocimiento previo que tuvo que tener. No, aquí nada más trajo este pasú. Lo que está citando es nada más para que te des cuenta de que la persona que llega a esto, su identidad cambia por No, completo. pero me conflictúa es que en el Tanaj, con 1000 Sí, personas que ¿de dónde creen sacó en lo de la Jehová. ciencia? Sí, no menciona eso. Todavía no llegamos a eso. Una pregunta. Sí, Aquí lo que está implicando es de que el nivel más alto que un ser humano puede hacer es el nivel más bajo de la conciencia de un ángel. correcto. El ángel más bajo es el Ishir. El nivel más alto del ser humano es el profeta, que combinó su alma con ese nivel de... La lengua sí depende de que Dios te lo dé. O sea, tú puedes estar preparado al 100%, pero Dios es el que da la lengua. La vida no es Pero es un Sí, proceso, ¿no? ¿No se llegó al nivel de Ishim o más arriba? No, ahí no se puede No llegar. se puede llegar más arriba. Al nivel de Ishim. ¿Qué Ok, fue? Aquí, o sea, de lo que leíste ahorita, entendí, a ver si estoy bien o mal, que para antes que pretender conocer la ciencia, hay que ser jajam. obviamente. O sea, Jajam, ¿qué quiere decir Jajam? Jajam es sabio. El sabio un sabio en Am Israel incluye ser sabio en Tanaj, ser sabio en Alajá, ser sabio en Talmud, ser sabio en ciencia, ser sabio en filosofía. Exactamente. Todo eso Primero incluye. Torah, Talmud, Tanaj, y luego ciencia. Primero Tanaj, Jajam en Jajam no es en el sentido que tú conoces, no es Jajam de rabino, sino Jajam de sabio, que incluye la Torah, la ciencia y la filosofía. Correcto. Yo creo que tenemos una confusión muy fuerte y lo discutimos mucho más tarde, porque si la influencia del Rambam es con los ojos de la Torah hacia la filosofía, y como que tenemos que al revés, pero ahorita como lo que tengo más claro que es de Torah hacia la ciencia. Correcto. Y vamos a seguir, porque o sea, es justo lo que quiero decir. Lo que viene a aportar es que la ciencia para el Rambam es algo profundamente religioso y que es importantísima en su concepción general del judaísmo, pero no importantísima nada más en el aspecto de la valoro, sino es como experiencia religiosa, o sea, el nivel de más apegamiento a Dios y de más elevación humana y de más religión es el que llega a conocer todo. Ciencia Jochmatot, aquí en este contexto, o sea, Sí, porque está diciendo, Mistakel bajo comentarios de la cosa particular, Mitzorah Rishona Tabura Aretz. Ya te está diciendo qué incluye de todas sus creaciones y la sabiduría que incluye. Entonces, todo eso es la sabiduría de Dios. Ok, sigamos. La Ilhot, la 2. El núcleo de las Jores, Periquitzain, Kapdali. entendimiento diferente a lo que estudiamos. Dice, Ilhot de las Jores, Periquitzain, Kapdali. Betam Kolelu Ajeshmonot. Estamos hablando en estas alajot de la 2. Todas estas, perdón, estamos en las alajot de cómo declarar el Rosh Hodesh, y para esas alajot hay bastantes detalles astronómicos que los habla todo el Rambam y se hablan demasiado. Entonces va a hablar de eso. De tam con el Ojeshbonot, umipene ma mosifim minyan ze, umipene ma gor'im, y la razón de todos estos cálculos, o el argumento de todos estos cálculos, y por qué se aumenta en algunos casos, y por qué se disminuye tal cantidad en algunos otros casos, hablando de los cálculos astronómicos, de no da kol davar de davar, meilo advarim, de arriallá al kol davar de davar,
y Jochmat Tekufot de Mataria. Todas estas, las argumentaciones para estos cálculos, es a lo que se le llama en la Mishnah en Pirkei Avot, Jochmat Tekufot de Mataria. Tekufot es los épocas o ciclos. Gemataria, sí, como el Rama lo está confiando, das cuenta. Como la conocer. Pues no. Entonces, O sea, viene también de geometría, ¿no? O sea, o sea, seguramente sí, es cuentas y geometría. Shehiberu ba Chachmei Yavan Sefarim Arbe. De esta ciencia escribieron muchos libros los griegos. Behem, Ametzuim Arshav Beyad HaChachamim. Y estos libros que escribieron los griegos mucho son los que tienen los Jajamim en sus manos. Abala Sefarim Shehiberu Chachmei Israel. Pero los libros de este tema que redactaron los Chachmei Israel, Shayu Bimea Neviim Mi Benei Sahar, Lo Igio Elem. Pero los libros que escribieron los Jajamim de Israel en las épocas de los profetas no nos llegaron. ¿Por qué? Porque hay una tradición, está en el Tanaj, no lo puse, pero ahorita lo ponemos, que Benei Sahar eran expertos en astronomía. ¿Ok? Entonces, él dice, los libros que escribieron Benei Sahar sobre astronomía no nos llegaron a nosotros. Hay que basarnos en los libros de la fe. Vamos a ver. Vamos a ver. Meajar Sekol Elu Adebarim, de Reayot Berurot Hem, y ya que todos estos temas de astronomía se basan en pruebas claras, que no pueden tener ni error ni como desviación, y que no hay manera de que un hombre pueda dudar de ellas. En Josheshin la Mehabel, no nos fijamos quién es el autor. ¿Por qué? Porque es astronomía, es matemáticas. Sí. Vamos a ver, paso a paso. Claro. Entonces, Después ya aprendemos. no nos basamos en quién es el autor, porque son pruebas matemáticas. En las matemáticas no importa el autor, importa si está comprobado o no está comprobado. Ben shehiberu otam neviim, ben shehiberu otam goyim. Tanto lo haya escrito un naví o un goy. ¿Por qué? Porque al final es matemáticas. Shekol davar shenigdalat ha'amo, porque toda cosa que esté revelada, está revelada su motivo, menodá a mitatot de reayot shem ben dofi, y se comprobó su veracidad con pruebas que no tienen desviación. En Somjim al día, ahí se homeró. No estamos basándonos en la persona, ya que son pruebas irrefutables. No te estás basando en la persona, aunque lo leas en la persona, no te estás basando en él, te estás basando En las pruebas. Coche Limedo, a la realidad sino en la prueba que se demostró. De Atam, o el argumento que se dio. Pero muchas veces la ciencia misma se contradice después de muchos años. Muy bien, Yo también iba a preguntar eso. muy bien. Entonces, Pues eso ya no aplica. stop. Ahorita les dejo hablar a todas. No, déjenme concluir y ahorita ya les doy chance. Perdón. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, uno, que en cosas comprobadas, no importa quién lo diga, porque está comprobado. No estamos hablando de temas filosóficos que que no tienen comprobación absoluta. No estamos hablando de cosas de Torah, de qué mitzvot son importantes o no. Nada más estamos hablando de cosas que hablan del mundo que tienen prueba matemática. Por ejemplo, matemáticas, astronomía, la astronomía, los cálculos astronómicos, pues si te salen, son verdad. Y si los haces el cálculo y luego de repente sale la luna en diferente momento, entonces quiere decir que estaba mal tu cálculo y ya, se acabó. Entonces, ese es el fundamento. Otro punto importante que hay que resaltar en esta también, créelo. Bueno, entonces,
tendrías aparte de una religión un modo de vida independiente. ¿A qué te refieres? Sí, pues, ya te están dando la información. Entonces, de aquí a que tú sacas la información, tendrías como un aislamiento total. No, pero el problema no es el aislamiento, el problema es la ignorancia, porque si el pueblo de Israel originalmente teníamos una tradición intelectual que incluía toda la ciencia. Si ya no la tenemos y nos quedamos, no quiero recibir de los goyim, entonces nos quedamos sin ningún tipo de tradición intelectual. Ya solo tenemos una religión en vez de tener una tradición intelectual. Entonces, lo que está diciendo el Rambam es, para lo que no es comprobable al 100%, pues no lo aceptes, tú revísalo. Pero lo que ellos ya te comprobaron, sí. Ahora, esto es muy importante, este punto de comprobado. Por ejemplo, si hay una teoría muy importante que dicen los científicos, pero no está comprobada, no entra en esto. No lo hubiera citado. No importa, no es nuestro tema. Sí está comprobado. No, que existieron otras criaturas dinosaurios, hay pruebas porque hay esqueletos. Está bien, eso hay que ver si es prueba o no. No hay. Te voy a decir, yo soy ignorante y no he analizado las pruebas que utilizan para comprobar la antigüedad de esos fósiles. Y si es una comprobación comprobada, pues se tiene que recibir de manera absoluta. Si no es comprobada, entonces no. Ese es el punto. Estoy de acuerdo. Que parece que estamos jurando que está comprobado y no está comprobado. Hay algunos matemáticos. Pero sí hay a veces claridad en lo que es teoría y en lo que es comprobación. Sí, entonces lo que yo estoy diciendo es, lo que está diciendo el Rambam, o yo puedo llevarme del Rambam, que no lo dice él, es, hay que ser muy precavidos en qué sí es comprobado absolutamente para aceptarlo de manera... ¿Qué sí es ciencia? Correcto, no importa la palabra ciencia, lo que importa es... Lo que importa no es la palabra ciencia, porque si decimos, hoy en día, esto es muy importante, se le llama ciencia a diferentes cosas. Se le dice ciencia a algo comprobado, se le dice ciencia a una teoría que tiene buenos argumentos pero no está comprobada, y se le dice ciencia también a teorías sin pruebas que le dijo un científico. O sea, si un científico dijo, podría hacer esto, que incluye dentro de la literatura científica. Entonces, no estamos hablando de ninguna de las últimas dos, estamos hablando de la primera, que es cosas comprobadas. Dijiste que el Rambam no metería una teoría que no está comprobada. Que él considere que está comprobado. O sea, él consideraba que los Galgalit estaban comprobados. O que es buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que él creía que sí. Él pensaba que los Galgalit sí estaban comprobados. Correcto. Sí, yo creo que él creyó que estaba comprobado Teorías de y se equivocó. Einstein ya han sido Dedicamos un semestre entero a analizar puros filósofos que estaban discutiendo la comprobabilidad de la ciencia. Sí. Y empiezan a hablar, estoy hablando de, bueno, no moderno, de Foucault, Wittgenstein, se cuestionan realmente el lenguaje científico es un lenguaje igual. Sí. Y creo que está comprobado, o sea, por lo que estamos viendo, por los errores en los que está viendo Rambam y hasta ahorita, o sea, hasta qué punto ahora, que siempre es mi pregunta, ahora que sabemos que lo comprobado no realmente está comprobado, yo soy la persona que quiero la ciencia y lo racional, pero creo que hay un punto en el que no podemos estar seguros, o sea, hasta qué punto yo, por ejemplo, estoy muy en desacuerdo que sí, que tenemos que ser científicos todos, porque no necesariamente estamos buscando la verdad, o sea, encontrando la verdad, digamos, estamos pensando acerca de la verdad, pero no la estamos encontrando, ya sabemos que no la estamos encontrando. Ok. Pero te alejas más si no te metes por este camino. Pero no universidad. Top. Ok. Entiendo tu punto y es muy buen punto. O sea, siempre el lenguaje comprobado también es subjetivo. Entonces,
y el criterio de comprobación es subjetivo. Entonces puede ser que haya algo que creemos que ya se comprobó y no se ha comprobado. El punto es, creo yo, y es lo que vimos la clase pasada que yo vine, no sé si se acuerdan, que el Rambam dice en el Moreh Nevuchim, yo te voy a compartir lo que comprobé sin ninguna falta de duda y al mismo tiempo en la misma frase también metía que puede ser que está correcto y que puede ser que no tenga error. Y en la misma frase dijo, y que no hay duda alguna que es verdadero y que está comprobado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Ok. Entonces, ¿por qué estoy diciendo? Entonces, el Rambam en ese Moreh Nevuchim que vimos la vez pasada, lo que está diciendo yo creo es, lo que importa es que consideres que esté comprobado, porque eso es lo mejor que tienes. No tienes otra cosa. Entonces, tu manera de conocer a Dios es, desde tu punto subjetivo, considerar qué es comprobado. Obviamente es muy importante lo que dices, es aceptar tu individualidad, no someterte al sistema académico. No es someternos, porque lo que ellos digan que está comprobado no importa, lo que importa es lo que tú digas que está comprobado. Pero, a ver. Yo digo, sí tiene que ser, pero el criterio de decir esto se acepta como verdad no es que te lo diga un académico o que diga la ciencia esto es verdad. Es que tú digas esto es absolutamente verdad. No es algo a criterio, no es una teoría de alguien. Y eso es muy, o sea, hay que prepararnos en eso también. Eso es parte de estudiar la ciencia de la lógica y de las comprobaciones. Y al estudiar eso, tú vas a formarte un criterio subjetivo de qué es comprobado. Y ya después de ese criterio, digamos, formal que te creaste, ya puedes empezar a estudiar lo demás. Y ahora sí, tienes que hacerte bióloga, química, física. Y ya que lo haces, vas a estar muy precavida de qué es comprobación y qué no es comprobación. Ahora, tampoco es tan grave aprender algo de los Goyim que no era comprobado. O sea, lo que es grave, exacto. No es biólogo de la universidad tal, es la ciencia pura. Exacto. Entender el contexto, Sí. no todas las credenciales que existen con las... Muy bien, entonces otra vez, es lo que decía. Lo que nosotros necesitamos saber, o sea, es primero reconocer que en la creación que hizo Dios está su sabiduría, ¿sí? En su universo y en su creación. Ahí está su sabiduría. Yo tengo que conocerla. No puedo yo, como individuo, descubrir toda esa verdad. Voy a basarme en lo que ya se ha comprobado por toda la humanidad. Eso es, o sea, ¿para qué me sirve ir a los académicos? Solamente para yo, como individuo, con mi criterio de comprobación personal y subjetivo, agarrar y utilizar lo que me funciona a mí, de lo que yo considero valioso, para conocer la sabiduría de Dios. ¿Entiendes? No. Entonces, si estás cumpliendo, entonces no es lo que está diciendo el Rambam. Estamos hablando de la sabiduría. Muy bien. Entonces entonces eso no te ha servido para conocer a Dios. O sea, A Daniela, lo que yo tengo es que no importa si lo dijo Newton o no. El conocimiento en sí, no quién lo dijo. ¿Qué punto exactamente? La universidad. ok, stop. Yo también digo que puede ser una buena manera de hacerlo, no es la única. Lo importante es, si vas a ir a la universidad, y también si no, si lo vas a leer, es tener un criterio muy, muy picky y preciso de qué voy a recibir y qué no, qué es comprobado y qué no. Y también es importante saber
teorías posibles con buenos argumentos que no están comprobados. Y también saberlos, también es importante. No nada más lo comprobado sirve. También tener tu criterio de decir, a ver, esto es una teoría de alguien sin ninguna prueba. Esto es una teoría con buenas pruebas, pero no está seguro. De hoy son 2000 artículos científicos. O sea, no es que hoy me escribí yo sola, sino que está fundamentado en toda la teoría anterior. Pero ya está pero al final del día está muy sustentado. O sea, aunque haya un error, al final del día estás usando tu criterio. Hay mucho. El criterio nunca puede ser, el criterio nunca puede ser confío en la persona. Nunca. Hay una tradición intelectual y esa tradición intelectual tiene ya conocimientos que me los puede compartir y yo puedo verificar si son verdaderos o no. Si yo no puedo verificar, entonces no. No, porque las mujeres hoy en día Depende de qué universidad, depende de qué carrera. Vaya, yo creo que hay tanta información en cuanto a la misma revista académica de un artículo de biología escrita al otro señor que no tampoco está válido para fundamentar una cosa de él, y como sigue con el argumento lógico, es verdad lo que dice, más la información es una, ya me entendí. Entonces, o sea, Está dentro de un jueguito. sí, a ver, es muy importante, es lo que digo, 100%. Es muy importante tener criterio, es muy importante no caer en las grandilocuencias del lenguaje académico. ¿Okay? Muchas cosas se dicen con lenguaje súper académico y elevado y con autoridad científica y realmente no están diciendo algo argumentado. Es muy importante tener ese criterio. Siempre ha pasado y va a seguir pasando y es muy importante esa individualidad. El Ruach HaKodesh es lograr depurar todo eso para poder entender lo que es la sabiduría de Dios realmente, lo que es la creación real. Que no sé si lo leí en tu libro o lo escuché en mi clase, que hay que regirse por la opinión aceptada científica en el momento. Y si luego cambia, cambia. Eso es contrario al Rambam. Porque el Rambam dijo, solamente comprobado, solamente lo comprobado, y él lo hizo en su época. ¿Qué pasó en su época? ¿Cuál era el consenso absoluto en la ciencia en su época? La eternidad del universo. Era una comprobación. Es como si hoy en día decimos, la Tierra no es plana. O sea, era absoluto. El universo es eterno. Y los judíos decíamos, no es eterno. Tiene un comienzo. El Rambam analizó las pruebas científicas o filosóficas de la eternidad del universo, que las traía Aristóteles y los seguidores de Aristóteles, y dijo, tiene muy buenas pruebas, pero al final se quedan en duda. No hay una comprobación. Y por lo tanto, nosotros seguimos con lo que creemos. No sabemos, o sea, no hay prueba. Si hay pruebas, aunque sea el consenso. Entonces, eso que dijiste es en contra del Rambam. Correcto. Hay prueba. Él creyó que había prueba. Ahora. Ya sé que es en contra del Rambam, pero hoy en día hace mucho sentido. Yo creo que no. Yo creo que sí. No, claro que se equivocó. Pero si se equivocó el Rambam con un criterio de decir solo lo comprobado, con más razón se va a equivocar él, que dice, pues nos creemos todo lo que digan. O sea, ¿por qué someternos a todo lo que digan? No. Hay que tener un criterio de comprobación. Sí, claro. Pero las autoridades, y en ese momento dictaminan que esto es lo que científicamente hoy está... Sí, pero yo considero que las autoridades siempre tienen errores y siempre pueden tener, no siempre tienen, pueden tener intereses, pueden tener lo que sea, agendas, o pueden tener también errores históricos, porque puede venir por ejemplo, lo de la eternidad del universo, se creía comprobado por generaciones y generaciones y milenios, literalmente milenios, y era el consenso y hubo un error gigante que frenó la ciencia muchísimo por ese error. Entonces, creo que es muy negativo decir,
lo que digan las autoridades hacemos. Eso es un criterio bastante negativo y el Rambam lo considera negativo y creo yo también que es negativo porque te estás tragando todos los errores que puedan haber. Entonces, Pero una pregunta, digamos, nosotros que nuestra realidad es que probablemente no vamos a estudiar, o sea, me gustaría sí hacerlo, pero no si nos dé tiempo en esta vida. No vamos a podernos meter a biología, esto, el otro. O sea, simplemente, si creemos algo que hizo un científico y no lo comprobamos, o sea, es válido, solo no nos va a servir para conocer a Shem. yo considero, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero No, o sea, lo que estoy diciendo es que estoy haciendo una diferencia entre creer algo y que algo nos sirve Eso como te para conocimiento Hashem. para conocer a Shem. yo creo que lo más sano sería decir, están diciendo esto los científicos, son sabios, puede ser. Yo no lo voy a negar porque no se estudia el tema, tampoco lo voy a aceptar porque no estudia el tema. Si lo estudio y lo compruebo, lo creo. Déjame ponerte el ejemplo que habla él. Hace 40 años, fumar no era No tenía No era dañino información. para la salud. daño para la salud. ¿Sí? Fumar no era daño para la salud, porque no habían hecho los estudios, porque no había gente, no había el proceso de gente afectada, lo que quieras, y porque llevaban milenios y milenios fumando la pipa de la paz y tabaco y demás. ¿Ok? Entonces no estaba prohibido, no era haram fumar, porque no estabas atentando contra tu salud. Hoy en día ya está comprobado científicamente que el cigarro afecta a la salud, entonces ya está prohibido por la halajá fumar. Ahí hay una confusión porque ahí hay un criterio alágico. El criterio alágico para el tema de salud es lo que digan los doctores. Entonces, pero es diferente, porque estamos hablando ahí específicamente para la halajá de cuidar tu salud. Para la salud humana, la halajá te pide que hagas lo que digan los doctores. Entonces, así tienes que hacer. Pero eso no tiene que ver con qué tú le llamas comprobado para ver qué se llama conocimiento de Dios y qué no. Con el tema, por ¿Entiendes? ejemplo, Revolví concepto. por ejemplo, a los dinosaurios, por ejemplo, está la teoría de que los mejores expresiones Correcto. y el mismo tiempo existiendo menos de 1.000 años. Correcto. Entonces, esta es una teoría que parece que era muy cierta y muy fuerte. Entonces, yo puedo decir, puede ser, y tengo que interpretar diferente Bereshit, o tengo que interpretar diferente mundo. Ok. Esa pregunta ya se le hicieron desde Rosa de Gaón, el Rambam, y muchos también. No. ¿Qué hacer cuando lo literal de la Torah contradice a lo que tú conoces de ciencia? Entonces, siempre lo que tienes que hacer es revisar bien si lo que dice la ciencia está comprobado. Por otro lado, revisar si tu premisa toraica era real o no. Porque puede ser, como hay jajamín que quieren proponer, que lo de los 6.000 años, 5.750 años, es solamente a partir de la Gama Rishon, y que realmente no hay prueba de cuánto duró el universo. Yo no he estudiado el tema. Yo no te quiero decir cómo es la propuesta. Lo único que estoy diciendo es hay que corroborar qué dice la Torah realmente. ¿De dónde sacamos la cuenta de los 6.000 años? ¿De dónde salió? Pues, te metes y lo investigas. Teniendo ya los dos parámetros, o sea, perfectamente correctos. Sí, o sea, ves cuál estaba bien y cuál mal. Si aún así se mantiene tu pregunta, dices, esto está comprobado y esto está comprobado, entonces te quedas en un espejo. Estás como en stand-by y dices, esto dice esto, esto dice esto, y lo estoy comprobando, y lo estoy comprobando. ¿Qué hago con tus comprobaciones contrarias? Alguna de las dos está mal y no me estoy dando cuenta. No, eso es solo cuando se comprobó en la Torah y en la Torah se ve lo contrario. Entonces tendrías que entender la Torah distinta. Correcto. Ok, vamos a ver rapidísimo esta última Agadá, este último liderazgo de Jac. Nos tardamos 3 minutos porque es para cerrar el tema. Es nada más la 4. La 4 y es para los que dijeron de dónde sabemos en la Torah que la ciencia es importante. Amar Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir, la 4. Istakel במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. El Rambam cita este Midrash Alajá y dice que la Alajá es como esta Midrash Alajá. ¿Ok? Como esta Midrash.
La traducción así. Rabbi Midrash, Rabbi Midrash Alajá. Existe Midrash Alajá. Exacto, hay Midrash Alajá y Midrash Alajá. Midrash Alajá son los derashot de los Tanaim previos a la Mishnah, que se escribieron. El Sí, cifre. el cifra, el cifri y la Tosefta. Sí, voy a traducir ahorita nomás, quiero explicar esto. El Midrash Alajá quiero explicar que son derashot de los Pesukim que hicieron los Tanaim sobre, o sea, en el orden del Humash. ¿Ok? Ya de ahí se basaron mucho la Mishnah y la Gemara. En base a esos Midrash Alajá, son como la fuente original. ¿Ok? Midrash Alajá, este Midrash Alajá lo cita el Rambam en las Teshuvot, en su responsa, y dice, esta derashá de Rabbi Meir, así es la Alajá le Maaseh, y no nada más eso, en este Midrash Alajá, en esta derashá, es que va a ser el Jot Yesod HaTorah. ¿Ok? Para que las mitzvot de Abba y Ediat Hashem, que dijimos que se llegan a través de conocimiento del mundo, de la ciencia, ¿de dónde sacó el Rambam que se cumple así la mitzvah? Él está diciendo que lo saqué de esta alajá de Rabbi Meir, porque la alajá es como él, y así es la de la. Ahora sí la traduzco. Amar Rabbi Meir, istakel b'ma'asav, fíjate en sus actos, porque a través de ellos conoces al que dijo y se creó el mundo. Es una manera poética de decir Dios. O sea, fíjate en los actos de Dios, porque esa es la manera de conocer. Esta Gadá, esta de Midrash Alajá, el Rambam dice, se refiere a la ciencia y tenemos que conocer todo lo que hay en creaciones de Dios, que son los actos de Dios, no hay otros actos más que la creación. Y la creación es lo que tenemos que ver para conocer a Dios. ¿Entendido? Ahora, ¿quién más entiende que Midrash Alajá? Midrash Alajá? ¿Quién más entiende como el Rambam que la ciencia es indispensable para conocer la verdad de Dios? Porque no es el Rambam nada más, no es el Rambam el primero. No es el que trajo a los griegos al judaísmo. Es mentira. ¿Okay? Los Geonim, Orzá de Gaón habla de esto, el Ibn Ezra habla de esto, el Ibn Gabirol habla de esto, el Ibn Ezra habla de esto. Perdón, Ibn Ezra, Ibn Gabirol, Rabbi Yehuda Levi, Kuzari, Orzá de Gaón. Kuzari. Entonces, de alguna manera, el Rambam está después del Rambam. Todos estos que dije son previos al Rambam. ¿Para qué lo estoy trayendo? Para, otra vez, confirmar lo que estaba tratando de decir en toda la clase, que es, el Rambam está continuando la tradición de los Geonim, y obviamente, Orzá de Gaón es el más importante de los Geonim. Claro, metiendo todo el tipo de escrituría, muy bien, ahorita voy a llegar a eso, pero desde Orzá de Gaón se metía en las palabras de los filósofos y de los científicos como valor religioso, muy importante, como valor religioso. Entonces el Rambam lo que estaba haciendo era seguir la tradición de los Geonim, y en base a esta tradición es que comprendió este Midrash Alajá de Rabbi Meir, y él basa en eso el Jot Yesod HaTorah. O sea, ¿en qué hacen los Geonim, por ejemplo? O sea, ¿qué diferencia hay? Ahora sí, me regresa al shiur que vimos la vez pasada, no sé si se acuerdan, que decía el Rambam. Los Geonim se basan en la corriente científico-filosófica de los Medabrim, los que él le llama Medabrim, lo traduciríamos hoy en día a teólogos, que son diferentes corrientes cristianas y musulmanas que agarraron la filosofía griega y la ciencia griega y musulmana y como que le dieron un enfoque religioso. ¿Sí? Entonces, su ciencia y su filosofía de los Geonim fue filtrada
por los teólogos musulmanes y griegos. Perdón, musulmanes y cristianos. El Rambam dice, eso estuvo mal, es mejor aceptar la ciencia directamente pura de los científicos, que es las pruebas directas, sin cambiarle, y a partir de ahí comprender la Torah o decir teorías, lo que quieras, pero no a través de teólogos, porque te están filtrando a través de su religión. Ahí está. Su religión. Pero es el teólogo judío. No, tú te vas a convertir en el jajam judío, que es diferente. Pero el Rambam dice, tú no, lo que quieres no es, según él, lo que hicieron los teólogos era trampa. Es sesgo. Tenían un sesgo de querer confirmar su propia religión. Entonces, la enfocaron. Lo que él dice es, entonces, lo que dice el Rambam es, no, tienes que agarrar la ciencia pura y no enchocar nada de la ciencia. La ciencia es igual de verdad que la Torah. Entonces, la aceptas como es y punto. Y dice, esa diferencia de aceptar la ciencia como es y no a través de teología de adaptación con sesgo, es la diferencia que hubo entre los Geonim y los Jajme Sefarad en Sefarad. Y dice el Rambam, y con esto termino. Por cuanto de que los Jajme Sefaradim tenían esta perspectiva ante la ciencia, la gran mayoría de las cosas que yo digo en el Morón Nebuchim, ya lo creen la mayoría de la gente aquí en Sefarad. Porque lo que yo estoy haciendo es nada más tomar la ciencia y ahora sí comprender el judaísmo, entendiendo las dos cosas, entendiendo la ciencia comprobada y entendiendo el judaísmo. Entonces, si tienes las dos, es muy fácil que llegas a conclusiones muy parecidas. Y por eso, lo que yo digo es lo que creen, en casi todo lo que digo en el momento, están de acuerdo todos los tratamientos de separado. ¿Y para qué les digo otra vez esto? Porque es importante no creer o caer en la tentación de decir, el Rambam trajo lo griego. Él no, primero que nada, él no fue. Él viene de una tradición muy antigua, que viene desde siempre, o sea, inclusive desde Filón y de Josefo, que estaban desde el Beit HaMikdash. Hay pruebas, luego si te las comparto, de la perspectiva que tenían ante la filosofía y a la ciencia. Y es la misma tradición, no es algo nuevo. ¿Sí? Sí, o sea, me refiero a, ¿con qué tradición me refiero? Que la ciencia y la filosofía es importante, eso los venimos a aceptar. No la forma de la interpretación. Porque en el curso con lo que difirieron. ¿Entre quién y quién? Es ciencia pura. La ciencia pura y el otro es ciencia Adaptada como teología. Como o sea, si tú ves ahí a veces como ciencia popular para religiosos. Normalmente esa ciencia popular para religiosos está sesgada para que cuadre con los premisas religiosas del que lo está escribiendo. O con la Torá, con el mundo de o sea, con la teología de los Haredim, o con la teología de no sé quién. Sí, que su intención principal es que quede bien su religión y su intención principal no es conocer la realidad como es. No, es que no es un sesgo personal, sino que, bueno, lo que se está refiriendo el Rambam es un sesgo religioso. Para que como la religión es tan fuerte en las personas, quieren que quede bien, obviamente. Entonces, medio enchueco la ciencia para que cuadre. Y obviamente lo mismo te dice el Rambam. Sí, es claro que hay sesgo en Aristóteles. No lo aceptes lo que hay sesgo, pero el punto es lo que es ciencia, acéptalo directo, no lo filtres como para que cuadre con tu religión, porque si es ciencia, es ciencia. Pero nada más para cerrar el punto. Entonces, el Rambam viene de muy antiguo, su tradición de valoración de la ciencia y la filosofía, y no fue ni siquiera alguien que dijo, lo redescubrí. O sea, es antiguo y lo redescubrí. Él no lo redescubrió. Él siguió, continuó lo que había en Sefarad, que continuaron lo que había en los Geonim. Y realmente él es una continuación, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de que está todo el tiempo mezclado con ciencia, todo el tiempo.
No sé, ¿por qué? Porque, bueno, yo pienso, se quiere como que hacer en la academia, justamente, crear como arquetipos de tipos de judaísmo. Entonces dicen, no, en este lado del ring está el Rambam y del otro lado del ring está no sé quién. Como si hay dicotomías muy claras y muy... Exacto. Realmente es la realidad siempre es más compleja que eso. Y para el Rambam, el misticismo y la ciencia y la razón es lo mismo, no existe eso. Entonces, no existe, o sea, el Rambam no fue el que innovó lo de Aristóteles, tampoco fue el que innovó la ciencia ni la filosofía. Ahora sí. Perdón, ya terminamos. Ahora sí, preguntas. Dijimos como que la ciencia, aunque no sea práctica, es lo mejor que tenemos. Solo lo comprobado. Eso, pero La, nos vamos a través de la ciencia, lo que pensamos que está comprobado, porque Maimonides pensaba que estaba comprobado, por ejemplo, en los Galín. no puedes decir pensamos, pienso. Todo es individual. Okay. Porque Ruach HaKodesh es individual. Tú vas a ser quien tiene profecía, no el equipo. Quiero entender por qué le damos el mismo valor a la Torah, que es divina y que viene de un ser divino, de Hashem, así directo, a la ciencia que podría tener errores, mi interpretación o mi equivocación. O sea, La ciencia, otra vez. Pura. La ciencia pura es de Dios. Es el universo. Es difícil acceder a la ciencia pura. Sí, es muy difícil. O sea, por eso digo, te ayudas con los académicos, porque ellos ya te pueden enseñar cómo se comprueba, por ejemplo. Ya está comprobado, ellos te pueden enseñar cómo se comprueba, entonces ahorras muchísimo camino. Sí, pero... En cosas y cosas. También eso es muy importante. No hay que demonizar la ciencia antigua. Se hace como si es una tontería. Realmente, no. Exacto. Partimos mucho de la ciencia moderna que basa en la ciencia antigua. Y son desarrollos que se construyeron encima. Entonces, no demonicemos como, no, el Rambam se creyó eso y fue totalmente tontería. No fue totalmente tontería. Hubo muchísimos errores, pero también hubo muchísimas no errores. No llevar al extremo. Pero, Por ejemplo, te das cuenta de que no lo pueden hacer estudiando la ciencia, viendo que no está comprobado. No, o sea, él dice, yo vi las pruebas de manera objetiva y me doy cuenta que no hay comprobación. No es externo. O sea, no hay comprobación de que es externo. Y por lo tanto, está en duda. Por lo tanto, voy con la Torah. Pero el primer paso es el modelo de film desarrollar el sistema. y una pregunta, al final, el objetivo final no es también tener exactitud en lo que estudiamos de la ciencia. Al final, el objetivo es acercar y conocerse a Hashem a través de esa información. Entonces, aunque el Rambam estaba equivocado en el tema de los Galgalín, por ejemplo, pues al final sí llegó a través del conocimiento de Dios. Okay, esa es una postura un poco más relativista de lo que yo estaba exponiendo, pero también puede ser verdad. O sea, para que lo tomen como opción. Por cierta planta porque crecía y que resultó que sí se curaba, pero no era por lo que resultó. Digamos, pero no, es algo distinto un poco. Hay quien quiere decir que lo importante para el Rambam no es la información per se, sino el protocolo que utilizaste para llegar a concluir. Si realmente tú utilizaste un protocolo de comprobación y rigurosidad y realmente te preparaste con sabiduría, digamos, estudiaste Torah, estudiaste lógica, estudiaste etcétera, y llegaste a algo y no estuvo tan bien, no es tan relevante como el proceso de haber hecho las cosas de manera protocolar. Yo también, porque estamos hablando de la sabiduría de Dios en el universo. Entonces, Exacto. no sabes si es verdad o no. Hay dos cosas. Uno no sabe si es verdad o no. Pero sí hay que Sí. ya tienes que entender la Dios o hay una de Dios, ya lo sabes, pero no sabes cuál es tu proceso para saber eso. Correcto, muy bien. Ya sabes que ¿por qué lo sé? Porque ya Lo recibiste por tradición. A ver. No quiero convencer que, o sea, ahorita que tú vienes, sí. Stop.
por dos cosas se necesita tener el conocimiento. Uno, porque no sabe, o sea, comprobarlo. Uno, porque no sabe si es verdad o no. Y dos, porque es la manera para comprenderlo. La manera de comprender algo es comprobarlo. Claro. Entonces, bueno, es una de las maneras o la única. Yo creo que es la única. Entonces, pero entonces, No te preocupes. Gracias. No te preocupes. Vale la pena, sí vale la pena que oigas la primera parte porque estuvo importante. Sí. sí. Entonces, ¿cuál es la postura ante eso que pregunté? ¿Perdón? Ante lo que pregunté del camino más que el resultado. ¿Cuál es la postura del Rambam? En el Rambam hay quienes quieren decir las dos posturas. Yo me inclino por decir que sí se tiene que dar la información correcta. Para conocer a Shem. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Shabbat Shalom.